Ok, hermanos. Entonces, hoy vamos a hablar, según el sílabus, vamos a hablar sobre Oscar Cullmann. Oscar Cullmann es otro de los teólogos contemporáneos que tenemos que trabajar. Oscar Cullmann ha escrito muchas obras. Él es un francés, es teólogo protestante, pero es francés que ha tenido bastante acercamiento con la teología católica. Vamos a ver un poquito de su biografía. Entonces, vamos a ver dónde nació y quién es Oscar Wilde. Bueno, dentro de las obras que él ha escrito, que son muy significativas sus obras, tenemos pues a la historia de la salvación, Cristo y el tiempo, Cristología del Nuevo Testamento, Jesús y los revolucionarios de su tiempo, además de otras. Ha escrito obras también con la oración y otras más, ¿no? Lo más destacado de la obra de Cullmann es la Cristología del Nuevo Testamento y Cristo y el tiempo. Hace una interpretación que vamos a ver por demás interesante. Oscar Cullmann nació el 25 de febrero de 1902 en la ciudad de Estrasburgo, Alsacia, situada al oeste del río Rin. En 1871, Estrasburgo pasó a estar bajo el control alemán, de modo que la ciudad se convirtió en una ciudad bilingüe. En 1919, Alsacia pasó de nuevo a la soberanía francesa. El hogar de Cullmann estaba en la parte norte de la región, en una zona medio protestante, mientras que la otra parte de la ciudad era más bien católica. Cullmann así se crió hablando tanto francés como alemán, y en medio de dos tradiciones religiosas muy marcadas. Cullmann estudió en su ciudad natal y cuando contaba solo con 16 años ya leía la famosa obra de Schleiermacher. ¿Recuerdan? La vez pasada habíamos abordado un poco de eso. eh, es Adheris a una religión, que sirvió para confirmarle que el liberalismo teológico, que era corriente en sus días, mostrando más interés en la teología como disciplina académica que en el ministerio eclesial. Cullmann se matriculó en la Universidad de Estrasburgo para estudiar teología y filología clásica. Estudió con Valdesper, también mostró gran interés por la obra de Schweitzer, su obra Las preguntas sobre el Jesús histórico, la cual exponía para él el fallo de la antigua ortodoxia y las corrientes prevalecientes de la filosofía, como esquemas fiables de interpretación para entender el Nuevo Testamento. En Estrasburgo comenzó a desarrollar un interés en la crítica y las formas, como un método para la reconstrucción de la historia del Nuevo Testamento. Y en 1925 escribió su primer artículo publicado en cuanto a este tema. Después de su graduación en 1924, Ullmann siguió sus estudios para convertirse en instructor de griego y alemán en la escuela de Batillones en París, mientras cursaba estudios en la Sorbona con Kogel, Lotz y Guinevere. En 1926 regresó a Estrasburgo para ser director de estudios del Seminario Teológico de Santo Tomás y también justo después enseñó griego en la universidad. Uno de sus predecesores en esta posición fue Albert Schweitzer. Durante este periodo de su vida se lanzó a una investigación de la literatura pseudo-clementina, un interés que finalmente le condujo a la publicación de un importante libro. En 1930 le nombraron profesor del Nuevo Testamento
y más adelante sucedió a Sestón en la Cátedra de Historia de la Iglesia Primitiva. También hay que añadir que Kuhlman sabe mucho sobre patrística. No sé si él ha estudiado bastante a los herederos a los discípulos de los apóstoles, ¿no? Por eso habla de Clemente, que es uno de los eh, herederos de los apóstoles, ¿no? Clemente pertenece al siglo II y ha escrito una carta muy interesante, que es la Epístola a los Corintios, ¿no? De Clemente. Gracias a su competencia en los campos del Nuevo Testamento e historia de la Iglesia primitiva, Cullmann fue llamado en 1938 para ser el sucesor de Vischer en la Universidad de Basel. Mientras continuaba con su trabajo en esta universidad, Cullmann fue invitado para ser el sucesor de sus ilustres profesores en la Escuela de Altos Estudios en París. En París mantuvo 3 puestos académicos. En 1949 fue profesor de Historia y Cristianismo Primitivo en la Escuela de Altos Estudios y en 1950 fue nombrado profesor del Nuevo Testamento en la Facultad Libre de Teología. Finalmente, en 1953 fue nombrado profesor de Cristianismo Primitivo en la Facultad de Filosofía de la Sorbona. En años consecutivos también fue lector en el Seminario Valdesian en Roma. Por tanto, extendió su influencia académica en 3 ciudades importantes de Europa. En 1954, 1959 y otra vez en 1964. Viajó a los Estados Unidos donde enseñó en muchos seminarios y universidades. En 1962 y 1964 participó como observador protestante en el Concilio Vaticano II en Roma. En 1962 se publicó un Freundesgerd, dice, editado por Van Junick y titulado Nuevo Testamento y Patrística, ¿no? Contenía 29 artículos técnicos sobre el Nuevo Testamento y patrística, escrito por protestantes y católicos romanos eruditos, franceses, alemanes, suizos, británicos, holandeses, escandinavos y americanos. Fue dedicado al profesor Cullmann en ocasión de sus 60 cumpleaños en 1962. Los escritos teológicos de Cullmann comenzaron en 1925 y se encuentran en francés, alemán, inglés, italiano, español, holandés, japonés, islandés, húngaro y sueco. Por objetivos de clasificación y análisis, las contribuciones de Cullmann serán traducidas a las 4 categorías siguientes: teología bíblica, patrística, crítica bíblica y ecumenismo. Estas 4 áreas cuentan con todos sus monografías mayores y libros, así como sus numerosos artículos en revistas. En cuanto a la teología bíblica, Cullmann en 1941 escribió sobre el señorío de Cristo y la Iglesia. El mismo año publicó también un ensayo sobre escatología y su relación con la misión cristiana. En 1943 publicó otro ensayo sobre la teología de la parousia y también una monografía sobre las confesiones cristianas primitivas. En estos artículos aparece un principio teológico básico de la historia de la salvación, un principio que se trabajó con gran detalle exegético y teológico en su importante libro Cristo y el tiempo, publicado en 1946. Cristo y el tiempo, justamente, es un examen de la base de la teología del Nuevo Testamento, así como de la Biblia entera. Digamos que este esfuerzo positivo fue moldeado por las influencias teológicas que prevalecían durante el paso del siglo XIX al XX. El esfuerzo de Cullmann es deshacer los prejuicios que son aplicados a la hora de interpretar el Nuevo Testamento. En este sentido, atacará mucho a Bultmann y a la escuela existencialista de Heidegger. Cullmann comienza su estudio con un examen de las palabras que indican tiempo, día, hora, estación, tiempo, edad
ahora, hoy. De especial significado con las palabras kairos, un momento puntual, ¿no? Y una otra palabra que es ayón, eón, una duración o extensión de tiempo. Y fuera de estos hechos emerge el concepto bíblico de tiempo e historia. Mientras en el pensamiento griego el tiempo era considerado como cíclico, la Biblia presenta el tiempo como lineal y teológico. La historia comienza con la creación, se mueve a través de una sucesión de eventos decisivos de redención, el kairoi, y concluye con la consumación final de todas las cosas. Por tanto, en la historia es central la idea bíblica de salvación, ya que el tiempo es la esfera en que Dios actúa para cumplir la redención del hombre. La sucesión de eventos salvíficos individuales constituye la línea de tiempo bíblico, que puede también llamarse la historia de la revelación. Pullman también entiende que la eternidad es sencillamente un tiempo que no termina o una serie infinita de edades. Dios no está marcado por el tiempo ni vive en una especie de estado metafísico paralizado, sino que el énfasis bíblico está más bien sobre su soberanía en el tiempo, el cual es creación y posesión de Dios. El concepto cristiano específico de tiempo e historia exhibido en el Nuevo Testamento se define mediante el lugar de Jesucristo en la historia redentora. Sin duda, el Nuevo Testamento afirma que la encarnación o el evento de Cristo es el punto medio considerado cualitativamente de las edades de la historia. Incluso los judíos veían la venida del Mesías como señalizando el centro de la historia, después del cual serían introducidas las glorias de la era venidera. El cristianismo afirmaba que el Mesías era Jesús de Nazaret. La nueva era comenzaba. Pullman entiende la escatología como abarcando todos los eventos salvíficos, comenzando con la encarnación y concluyendo con la parousia. Viendo esto, todos los eventos del Nuevo Testamento y toda la historia consecutiva de la Iglesia son por definición escatológicas. Entonces, así vamos viendo la teología de Pullman. La insistencia de Pullman en el tiempo como esencial para el mensaje del Nuevo Testamento separa su pensamiento del pensamiento de Pullman, que insiste que en el tiempo es solo un marco o elemento de mito que debe ser eliminado para averiguar la verdad inherente del Evangelio. Además, la exégesis de Pullman se distingue de la de Albert Schweitzer y sus seguidores, como Martin Werner, W. Mitchell y Fritz Bury, en que esta teología neotestamentaria se reconoce en términos de la centralidad histórica de Cristo. Esto es el reino. El reino vino en el evento de Cristo, mientras que la escuela de Schweitzer lo sitúa completamente en el futuro. Finalmente, el libro de Pullman sirve mucho más como corrector de las ideas helenísticas en relación al tiempo, las ideas helenísticas de Barth, que de ataque. En cuanto a su cristología del Nuevo Testamento, escribió en 1957, su trabajo abarca conjuntamente el texto del Nuevo Testamento y la idea de la salvación, la historia de salvación. El trabajo es definido como un estudio exegético que implica adherencia al método filológico histórico. Pullman empieza exponiendo una pregunta: ¿quién es Jesucristo? El Nuevo Testamento trata por sí mismo esta cuestión fundamental y práctica, reflejando la autoconciencia de Cristo y la conciencia, es decir, la concepción que tenía de Él
las comunidades cristianas primitivas? La respuesta a esta pregunta también se puede ver en la colección de títulos de Jesús, o tomó para sí mismo, o le fueron asignados por las iglesias católicas, o perdón, las iglesias apostólicas. Los títulos de Jesús son vistos como argumentos teológicos, dotados de significado, que no contienen distinción consciente entre la persona y la obra de Jesús. Pullman argumenta que los evangelios revelan la mente de Jesús, detalles de su autoconciencia y de su sentido de la misión, ya que estos títulos contemplan tanto la obra de Cristo como su persona. La teología de la expiación reside implícitamente en ellos. Muchos otros aspectos de la obra de Cristo están incluidos en estos títulos: profecía, intercesión, creación, soberanía y redención. Pullman discrimina entre todos los nombres y títulos atribuidos a Jesucristo en el Nuevo Testamento para seleccionar solamente aquellos que se refieren o que responden de forma específica a la cuestión fundamental de ¿quién es Jesús? Así, por ejemplo, el título sanador no está considerado por la simple razón de que había otros sanadores en Judea. El mismo principio afecta a rabí, juez, pastor y otros más. Aparte de estos títulos, Pullman selecciona 10 que única y específicamente contestan la cuestión cristológica y los clasifica en 4 categorías. Títulos relacionados a la obra terrena de Cristo, que incluyen el nombre de profeta, siervo del Señor y sumo sacerdote. Aquellos títulos relacionados con el futuro de la obra de Jesús, que incluyen Mesías e Hijo de Hombre, del hombre. Títulos a los que apuntan a su obra presente, que son la de Señor y Salvador, y títulos que se refieren a su preexistencia, como palabra Hijo de Dios y Dios. Entonces, ahí vemos el análisis de culpa. La conclusión a su estudio es que la historia de la salvación expone el desarrollo de la cristología de la iglesia primitiva, y que la antigua aproximación de imponer una idea dogmática a la información del Nuevo Testamento es deficiente. Ahora, qué habla Kuhlman sobre el bautismo cristiano? En 1948 se publicó un ensayo de Kuhlman que trataba sobre el bautismo cristiano. Como en el caso de otras monografías, libros, el ensayo de Kuhlman sobre el bautismo fue precedido por varios artículos de revistas europeas. La ocasión para escribir este trabajo sobre el bautismo fue para defender el bautismo de los niños de un ataque que le hiciera Barth. Kuhlman señala que el bautismo no se originó con Jesús, pero que su significado cristiano se atribuye a él. El bautismo cristiano llegó a ser posible después de la muerte y resurrección de Jesús, puesto que su bautismo en manos de Juan el Bautista fue una anticipación de la cruz. Pullman resalta que como la acción vicaria de Jesús es para todas las personas, el bautismo también lo es, así su validez existe independientemente de respuestas individuales. Según Pullman, el bautismo de Cristo afecta a todos los hombres, a pasar. A pesar de decir esto, él admite la necesidad del bautismo individual, entendiéndolo como la señal externa de la participación individual en el cuerpo de Cristo. Y alega una analogía de un niño que adquiere ciudadanía en otro país, a pesar de que sus padres sean extranjeros. La fe es posterior y no precede al bautismo. Y esto significa el bautismo de los niños, los cuales no son conscientes de su significado. Fíjense, ¿no? Para Kuhlman el bautismo no es
no es una expresión de fe. Para Kuhlman es una señal, ¿no? Es una señal. Eh, para Kuhlman es una especie de ritual que está separado de la expresión de fe. Ahora bien, Kuhlman entiende que Colosenses 2:11 y los versículos siguientes como que el bautismo es el cumplimiento y el reemplazo del rito antiguo testamentario de la circuncisión. Kuhlman lo ve así, ¿no? En el Antiguo Testamento, los judíos, los judíos se hacían la circuncisión, practicaban la circuncisión, ¿no? Porque se está grabando. Desde niños practicaban la circuncisión. Entonces, los hebreos, ¿no? Los hebreos, este, sus padres los circuncidaban, ¿no? Como una señal del pacto, como una señal del pacto. Es obvio que los niños no sabían, no conocían, no tenían ni siquiera idea de lo que les estaba sucediendo, pero así sucedía, ¿no? Era como una especie de iniciación, una especie de muestra, ¿no? De compromiso que los padres hacían con sus hijos. Pero bueno, él lo equipara al bautismo, ¿no? Entonces dice, ¿no? El bautismo expresaba aceptación del pueblo del pacto, pone circuncisión, ¿no? Y la limpieza del pecado, ¿no? El bautismo de prosélitos. Él concluye su estudio afirmando que tanto el bautismo de niños como de adultos tiene igual atestiguación bíblica. Pero el bautismo de adultos cuyos padres eran cristianos cuando ellos nacieron no es demostrable. Entonces, ahí vemos la diferencia, ¿no? Ahí vemos la diferencia entre la forma de pensar, entonces, sobre el bautismo, ¿no? Eh, bueno, es la postura que tiene. Incluso dentro del mundo cristiano también hay algunos evangélicos que bautizan niños, ¿no? Por ejemplo, los luteranos bautizan niños, los presbiterianos, calvinistas bautizan niños, los anglicanos también bautizan niños. Entonces, es una práctica, ¿no? Que se da. Eso podemos observar, ¿no? En el mundo cristiano. Bueno, de su obra El Estado en el Nuevo Testamento, escrita en 1956, Kuhlman dice, ¿no? El Estado civil como parte de la época presente es distinto del reino venidero, ¿no? Que es futuro en su consumación. Jesús enseñó que sus seguidores tienen la responsabilidad de rendir tributos al Estado y no deben oponérsela a menos que éste se deifique, ¿no? Hasta el punto de requerir aquello que solo le pertenece a Dios. Entonces, o sea, si el Estado asume una posición así muy, eh, muy idílica, ¿no? Muy idolátrica, así como que se exige que todos aquellos rindan no solamente sus tributos al Estado, sino que sean personas totalmente entregadas a, a las disposiciones del jefe de Estado como soberano, rey y Dios. Entonces ahí dice, ¿no? Que eso sí es una razón para no obedecerlo, ¿no? Entonces, dice, ¿no? Jesús no formuló definiciones precisas en cuanto a lo que es precisamente de César y lo que es de Dios.
Él reconoce el derecho de muchos judíos de sentirse en contra del Estado romano, ya que éste nunca debía ser un sustituto del reino de Dios, pero se opuso al temperamento de los celotes. ¿Quiénes eran los celotes, no? Los celotes eran como una especie de terroristas, así le dicen, ¿no? Pero yo creo que eran más que todo caudillos, ¿no? Caudillos como en el periodo de los jueces. En el periodo de los jueces recuerdan que salen diferentes personas a defender su pueblo, ¿no? Y a eso se le llama jueces. Unos jueces eran buenos, otros jueces no tan buenos. Y bueno, los celotes eran como una especie de caudillos que estaban inconformes con el abuso que Roma, que el Imperio Romano los sometía, ¿no? O sea, los romanos sometían a los judíos y los celotes estaban inconformes con eso y se rebelaban, ¿no? Entonces, eh, para, para Kuhlman, pues no debemos estar en esa posición como de los celotes, ¿no? Sí. Debido a que su propaganda se basaba en un nuevo totalitarismo, ¿no? Que era potencialmente más vano que el Estado romano, porque los celotes identificaban el propósito de su misión con el reino de Dios. El reino de Dios, según Jesús, no puede coincidir con la idea de los celotes. Por dos razones, dice. El reino es de origen divino, no humano. Es